¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas parecen tener una conexión tan profunda con Dios hasta el punto de percibir señales, respuestas y liberaciones que otros pasan por alto? Hay secretos que Dios no revela a quienes simplemente lo buscan, sino a quienes moran en Él. Esta frase encierra un misterio que pocos comprenden realmente. Muchos oran, muchos piden, muchos incluso frecuentan lugares sagrados, pero pocos habitar en la presencia del Altísimo. Y es precisamente en este lugar secreto, el escondite del alma, donde el corazón calla y el espíritu se entrega, donde se revelan los mayores secretos de Dios. El Salmo 91 habla de un refugio misterioso, un refugio invisible, donde el alma encuentra descanso y protección. Pero, ¿qué significa realmente morar bajo la sombra del Todopoderoso? ¿Es simplemente una metáfora poética? ¿O es una llave espiritual que abre las puertas a un nivel de intimidad y revelación que pocos se atreven a experimentar? Lo que estás a punto de descubrir puede sorprenderte, porque la morada que se menciona allí va mucho más allá de las palabras o los rituales. Se trata de permanecer, de vivir en constante comunión, de caminar bajo la mirada de Dios, incluso cuando todo alrededor parece desmoronarse. Hay momentos en que oras y parece que el cielo está en silencio. ¿Alguna vez has experimentado esto? Esa sensación de que Dios se ha escondido, de que el Todopoderoso te ha olvidado por un instante. Pero, ¿y si te dijera que Él no se ha alejado, simplemente te ha ocultado? Que su silencio es en realidad una forma de protegerte, prepararte, llevarte al lugar donde solo llegan quienes están cerca de Él. Quédate conmigo hasta el final, porque comprender este misterio puede transformar por completo tu forma de relacionarte con Dios. Cuando el salmista escribió sobre morar a la sombra del Altísimo, habló de un estado espiritual en el que el corazón descansa en la presencia divina. No se trata solo de estar con Dios un momento, sino de hacerlo tu hogar. Es vivir en refugio, no solo correr hacia Él cuando se acerca el peligro. Y es en este nivel de intimidad que los secretos comienzan a revelarse. Respuestas que el mundo no entiende, discernimiento en medio del caos, paz cuando todo parece desmoronarse. Es en este escondite sagrado donde el Espíritu Santo habla en susurros que solo los que permanecen pueden oír. ¿Cuántas veces has sentido algo dentro de ti que te pide más? Un anhelo silencioso, como si Dios te dijera: acércate, hay algo que quiero mostrarte. De eso estamos hablando, el misterio de la presencia, el lugar donde la fe se transforma en experiencia y la devoción en revelación. Muchos buscan bendiciones, pero pocos buscan al bendecedor, y por eso pocos conocen el secreto de quienes moran bajo la sombra del Altísimo. Hoy profundizaremos en este misterio. Entenderemos lo que significa ser alguien que no solo visita la presencia de Dios, sino que vidas en Él, alguien que camina con Él, que escucha su voz, que descansa bajo sus alas y que descubre secretos que el mundo jamás podría comprender. Prepárate, porque el viaje que comienza ahora te llevará a un territorio espiritual que pocos han pisado. Y antes de irte, pregúntate, ¿solo quieres saber de Dios o quieres morar en Él? La respuesta a esa pregunta puede cambiarlo todo, porque lo que sigue revelará el verdadero poder y el profundo misterio que se esconde tras Él, la sombra del Altísimo. Sabes, mientras hablamos de este misterio de habitar en la presencia del Todopoderoso, quizás algo dentro de ti ya esté despertando. Un recuerdo, una experiencia, tal vez un momento en el que tú también sentiste que Dios te escondía, no para castigarte, sino para protegerte. ¿Cuántas veces el dolor te ha acercado a Él? ¿Cuántas veces el silencio del cielo te ha enseñado más que 1000 palabras? Si este tema te resuena, deja un comentario abajo con lo que más te ha conmovido hasta ahora. Comparte tu experiencia, tu visión de cómo es vivir bajo la sombra del Todopoderoso. Cuando escribes, no solo te expresas, sino que también inspiras a otros que pueden estar pasando por la misma lucha y necesitan saber que no están solos. Y ya que estamos juntos en este camino de fe, quiero pedirte algo muy sencillo, pero que marca la diferencia. Dale me gusta a este video si este mensaje te llegó al corazón. Este pequeño gesto es lo que ayuda a que esta palabra llegue más lejos,
a otras vidas que necesitan escuchar del amor y la protección de Dios. Así es como se propaga la luz. Un toque, un clic, una semilla sembrada con propósito. Y si sientes que este es el tipo de contenido que fortalece tu fe y te ayuda a comprender los secretos espirituales que Dios revela a quienes moran en Él, suscríbete al canal. Aquí, cada video es una invitación a profundizar, a acercarte más, a experimentar lo sobrenatural en la vida cotidiana. Tu presencia aquí no es solo un número más. Eres parte de una familia espiritual que crece junta, que ora junta, que busca junta la presencia del Todopoderoso. Tu participación es lo que mantiene vivo este mensaje. Al comentar, dar me gusta y suscribirte, estás diciendo, creo, quiero permanecer bajo la sombra del Altísimo. Y esto no es solo apoyar un canal, es un acto de fe, un testimonio público de que has elegido habitar, no solo visitar, el lugar secreto de Dios. Ahora, respira hondo, porque lo que sigue te adentrará aún más en este misterio. Seguiremos desentrañando qué sucede cuando alguien realmente decide vivir en la presencia del Todopoderoso, donde los secretos se convierten en revelaciones y lo invisible cobra sentido. Habitar en la presencia del Altísimo es más que un gesto religioso, más que un mero acto de fe ocasional. Es un estado de existencia. Es cuando el alma decide establecer su hogar donde la presencia de Dios es viva, constante y real. El Salmo 91 comienza: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta no es una promesa para quienes nos visitan, sino una herencia para quienes se quedan. Permanecer es diferente a buscar de vez en cuando. Quienes permanecen conocen el sonido del silencio de Dios, sienten la fragancia de su presencia y comprenden el ritmo de su tiempo. Muchos entran y salen de la presencia divina como quienes entran y salen de una casa. Llegan, piden algo y luego se van rápidamente a continuar con sus rutinas. Pero hay quienes deciden quedarse, permanecer, quienes transforman este espacio espiritual en su hogar interior. Morar es cuando eliges vivir donde mora el Espíritu de Dios, incluso si eso significa renunciar a lugares, personas y caminos que te alejan de Él. Es una decisión que lo cambia todo, tu forma de pensar, sentir y reaccionar ante la vida. Es una transformación de mentalidad. Cuando el salmista habla de morar, se refiere a intimidad, no a conveniencia. Habla de una relación continua, de un amor que no depende de las circunstancias. Habitar en la presencia es despertar y saber que Dios está ahí, aunque aún no hayas hablado. Es caminar por las calles y sentir una sombra invisible que te cubre, un refugio constante en medio del caos del mundo. Es como vivir en una casa que nunca se derrumba, incluso cuando soplan los vientos y aúllan las tormentas. Piénsalo, en una casa hay quienes entran como visitantes y quienes viven como propietarios. El visitante observa los muebles, complementa el ambiente, pero nunca toca los objetos más íntimos. El residente, en cambio, conoce cada detalle, cada sonido, cada olor. Sabe dónde está la luz, conoce los rincones de la casa e incluso en la oscuridad puede moverse sin tropezar. Así es con Dios. El visitante espiritual depende de la iluminación visible. El residente camina incluso en la oscuridad porque ya conoce el camino de memoria. Habitar en la presencia del Todopoderoso es permitirle ser el centro de tu día a día. Es cuando cada decisión, desde la más sencilla hasta la más compleja, nace de un diálogo silencioso con el Espíritu Santo. Es cuando tu corazón se acostumbra a consultar al cielo antes de dar el siguiente paso. Y cuanto más habitas en ella, más comprendes que el mundo exterior pierde su poder sobre ti. Las opiniones ya no te conmueven tanto. El miedo ya no te domina y la ansiedad comienza a desvanecerse, porque hay una paz que no depende de las circunstancias, una fuerza que surge de la presencia. Y lo más impresionante es que quienes viven en este lugar comienzan a ver la verdad, oculta que yace tras cada momento de la vida. Lo que parecía coincidencia adquiere un propósito. Lo que parecía pérdida comienza a revelar protección. Habitar es vivir tras los bastidores de la eternidad, ver las cosas con los ojos de Dios, no con la mirada limitada de la carne. Es comprender que nada escapa al control del Todopoderoso y que cada detalle tiene un significado espiritual más grande
que la mente humana puede comprender. Pero hay un precio que pagar por permanecer allí. Permanecer requiere constancia, exige disciplina espiritual. Es un viaje, no una visita rápida de fe. Es el proceso de desconectarse del ruido del mundo para escuchar el susurro divino. Y este es el mayor desafío de nuestra generación, vivir en un mundo acelerado y aún así mantener la tranquilidad en la presencia divina. La gente busca resultados inmediatos, pero Dios obra al ritmo de la eternidad. Él no se apresura, Él construye. Permanecer significa confiar en este tiempo, aceptar que el propósito vale más que la prisa. Cuando decides morar, algo cambia en tu interior. Las oraciones dejan de ser meras peticiones y se convierten en conversaciones sinceras. La adoración deja de ser música y se convierte en un estilo de vida. Lo que antes era religiosidad se convierte en auténtica comunión. Empiezas a sentir que la presencia de Dios no es un evento, sino una morada. Y cuando esto sucede, hasta el aire se siente diferente, porque el corazón aprende a descansar incluso en medio de la guerra. Lilás, presencia del Todopoderoso, es como una casa espiritual construida sobre roca. No importa cuánto sople el viento, no importa cuán grande sea la tormenta, quienes la habitan no se inmutan. Y cuanto más tiempo pases en esta casa, más se volverá parte de ti. Es allí donde el alma encuentra dirección, donde las decisiones se vuelven sabias y donde el miedo se disuelve ante la confianza. Habitar es el secreto de la verdadera paz, y esta paz no se puede explicar, se experimenta. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque comprender lo que significa vivir bajo la sombra del Altísimo es comprender la protección y revelación que solo experimentan quienes lo conocen íntimamente. Hay un poderoso impacto espiritual cuando alguien decide no solo creer en Dios, sino vivir en Él. Es como atravesar una puerta invisible y entrar en un reino donde lo sobrenatural se vuelve natural. El escondite del Altísimo es un refugio para quienes eligen confiar, pero también es una escuela de sabiduría, un espacio donde el Espíritu Santo enseña lecciones que no se encuentran en los libros y revela secretos que transforman corazones. Es allí, en este lugar silencioso, donde Dios prepara a su pueblo para enfrentar el mundo exterior con fe, discernimiento y poder. Habitar es estar listo para escuchar la voz de Dios, incluso cuando todo parece confuso, para comprender que la sombra del Todopoderoso no es oscuridad, sino protección, un velo espiritual que cubre y guía. Y quizás, al escuchar esto, algo en tu interior comience a despertar, un anhelo de estar más cerca, de permanecer más tiempo en esta presencia que trae paz y dirección. Esta es la voz apacible y suave del Espíritu que te llama a tu interior, invitándote a morar donde Él mora, a descansar donde Él descansa, a vivir donde su voluntad es soberana. Este es el verdadero secreto de quienes moran. No solo sobreviven, sino que florecen. Comenta aquí, yo también estoy en ese viaje. Hay un lugar donde el miedo no tiene voz, donde las flechas de la vida pierden su rumbo y el mal simplemente no encuentra camino. Este lugar se llama la sombra del Todopoderoso. No es una metáfora bonita, ni una simple promesa lejana. Es una realidad espiritual, un espacio sagrado donde el enemigo no tiene acceso y donde el alma encuentra descanso. La sombra del Todopoderoso no es la ausencia de luz, sino el refugio que surge de la proximidad a la luz. Es el espacio donde el corazón se retira y Dios habla en silencio, revelando lo que está oculto a los ojos humanos. Cuando vives bajo esta sombra, descubres que Dios no necesita alzar la voz para guiarte. Él susurra, guía con dulzura, y estos susurros son más poderosos que cualquier grito del mundo. Es allí, en este territorio secreto, donde Él revela verdades ocultas, respuestas que no llegan por la lógica, sino por la revelación. Es el escondite de lo íntimo, el refugio de quienes han aprendido a refugiarse en su presencia. La sombra del Todopoderoso es el lugar donde la mente se aquieta y el espíritu despierta. La Biblia dice que pueden caer 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, pero a ti no se acercará. ¿Por qué? Porque quienes habitan en la sombra no están expuestos al mismo campo de batalla que el resto del mundo.
Hay una cobertura invisible que los protege, un escudo que el enemigo no puede penetrar. El diablo no teme las buenas palabras, pero teme la presencia de Dios. Y esta presencia crea una barrera espiritual alrededor de quienes viven bajo. Ella es como si el Todopoderoso proyectara su propia sombra sobre quienes confían en Él, una sombra viva que bloquea los ataques y disuelve las trampas antes de que se formen. Mucha gente intenta luchar con sus propias fuerzas, usando la razón, estrategias e incluso una espiritualidad superficial, pero hay algo que el enemigo jamás podrá confrontar: la comunión genuina. Puede imitar milagros, distorsionar verdades, crear distracciones, pero jamás podrá morar en la presencia de Dios. Este es el secreto. Por eso, cuando eliges permanecer bajo la sombra del Todopoderoso, el mal se vuelve impotente ante ti. La sombra es el territorio donde Dios reina, y el enemigo es solo un espectador derrotado. Detrás de escena de la fe, aquí es donde se encuentra el mayor revelaciones suceden. Cuando todo parece perdido, es bajo esta sombra que Dios muestra el camino oculto, el que no está en el mapa visible. Revela propósitos tras el dolor, estrategias espirituales para tiempos de guerra, respuestas que no provienen de la mente, sino del espíritu. Es en este entorno que transformación sucede en el interior. Quien aprende a descansar bajo la sombra del Altísimo ya no es el mismo. Sale de allí diferente, más fuerte, más sabio, más sensible a la voz divina. Pero hay algo curioso en esta sombra. Solo existe para quienes se acercan a la luz. Nadie puede experimentar la sombra del Todopoderoso sin acercarse a su presencia. Es paradójico. Cuanto más te acercas a la luz, más te cubre la sombra. Esto sucede porque la sombra no es la ausencia de Dios, sino el reflejo de su intensidad. Es la manifestación del cuidado divino, de la cercanía que envuelve y protege. El enemigo no puede cruzar esta línea espiritual, porque allí el territorio pertenece al Creador mismo. Muchos no comprenden este misterio y confunden el silencio de Dios con abandono, pero el silencio es el velo que cubre el lugar sagrado. El Todopoderoso no habla en medio del ruido, habla en refugio. La sombra es este espacio de descanso, donde revela lo invisible no a todos, sino a quienes se entregan por completo. Dios no revela sus secretos a quienes tienen prisa. Habla a quienes permanecen, a quienes soportan la espera y confían en que el silencio también comunica amor. Quienes aprenden a vivir bajo esta sombra no reaccionan como lo hace el mundo, no entran en pánico cuando las circunstancias cambian, porque saben que hay una fuerza invisible que protege sus pasos. Es una mentalidad, una nueva forma de ver la vida. Tras la cortina visible, la sombra del Todopoderoso es el refugio donde el miedo se disipa, donde las heridas del pasado empiezan a sanar y donde el corazón aprende la verdadera seguridad. Y esta seguridad no proviene de la ausencia de batallas, sino de la certeza de estar escondido en Dios mientras la guerra ruge afuera. Hay una paz que no se puede explicar, solo experimentar. Es la paz de quien descansa en las manos del Creador. La sombra es el escondite de la confianza. Es como si Dios dijera: mientras estés aquí, nada podrá tocarte. No porque los problemas dejen de existir, sino porque ya no tienen el mismo poder sobre ti. La sombra del Todopoderoso es el lugar donde lo invisible gobierna a lo visible, donde lo imposible se inclina ante la fe, donde las decisiones humanas pierden el control y el plan divino comienza a desplegarse. Este es el verdad oculta que pocos comprenden. El poder de la sombra no reside en el escape, sino en la presencia. Quienes habitan allí no se esconden del mundo, sino que se posicionan espiritualmente por encima de él. Es una elección consciente de vivir desde otro nivel, el nivel donde Dios es central y todo lo demás pasa a un segundo plano. La sombra es el lugar donde el Espíritu Santo moldea, enseña, confronta y fortalece. Allí, el carácter se purifica, la fe se refina y el corazón se convierte en un instrumento de la voluntad divina. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque entender la sombra del Altísimo no es solo entender el concepto de protección, sino darse cuenta del poder de intimidad. Es en este refugio espiritual que el Padre revela lo que nadie más ve, que Él muestra la entre bastidores de su propósito y susurra
lo que el mundo jamás oiría. Bajo la sombra, el tiempo tiene un ritmo diferente y la vida cobra un nuevo significado. Es el lugar donde lo invisible habla más fuerte que lo visible y donde el alma descubre lo que significa vivir verdaderamente bajo el reinado del cielo. Comenta aquí, eso tiene sentido para mí. Habitar en la presencia del Altísimo tiene un precio, y ese precio se llama intimidad. No es un precio que se paga con dinero, sino con tiempo, dedicación y sacrificio. Es el precio de dejar atrás el ruido del mundo para escuchar el susurro de Dios. Es el tipo de decisión que transforma tu alma y redefine tu forma de ver las cosas, porque cuanto más te acercas a Dios, más te das cuenta de que el verdadero tesoro no está en lo que Él te puede dar, sino en lo que Él te revela cuando decides quedarte. Dios no comparte secretos con quienes están distraídos. No habla de las obras ocultas del cielo con quienes se alimentan del ruido de la tierra. Los secretos de Dios se revelan en silencio, y el silencio, hoy en día, es casi territorio sagrado. El ajetreo del mundo nos ha acostumbrado a confundir movimiento con propósito, pero quienes buscan intimidad con el Todopoderoso deben aprender a detenerse, a disminuir la velocidad, a escuchar lo que no se dice en voz alta. Es en este espacio de pausa donde lo invisible se manifiesta y el corazón se vuelve lo suficientemente sensible para comprender la voluntad divina. La intimidad con Dios se construye en los detalles, en los momentos que nadie ve. Es cuando eliges orar mientras el mundo duerme. Es cuando renuncias a algo que amas porque el Espíritu Santo te lo pidió. Es cuando el no de Dios no genera ira, sino confianza. Ese es el precio. Es la disciplina espiritual de quienes eligen caminar por fe, incluso sin entender el camino. La oración se convierte en más que palabras. Se convierte en el aliento del alma. La fe deja de ser teoría para convertirse en un estilo de vida. La obediencia deja de ser una carga para convertirse en un placer, porque comprendes que el Padre siempre sabe lo que hace. Llega un punto en el camino de la fe en que Dios te lleva al desierto, no para castigarte, sino para revelarte. El desierto es el campo de entrenamiento para los íntimos. Es allí donde el ego se desmorona, se combate el orgullo y la voz de Dios se hace más clara. En el desierto, las distracciones desaparecen y el corazón se adapta a la frecuencia del cielo. Es en este árido silencio que el Todopoderoso prepara a los suyos para experimentar lo extraordinario. El desierto es costoso, pero es allí donde la fe madura y el carácter se afina. Dios te espera en un lugar donde pocos tienen el valor de permanecer. Pocos soportan el silencio, porque revela quiénes somos realmente. Es más fácil vivir buscando bendiciones que estar lo suficientemente quieto para escuchar a su dueño. Es más cómodo vivir de experiencias fugaces que construir profundas raíces espirituales. Pero quienes desean intimidad deben aprender a permanecer, incluso cuando no sienten nada, incluso cuando el cielo parece cerrado. Es allí donde la fe demuestra su pureza. Hay una verdad oculta sobre la intimidad. Cuanto más te acercas a Dios, más te invita a Él a morir a ti mismo. No es una muerte física, sino una muerte de deseos, impulsos y ego. Es la transformación de un alma que comprende que el centro de la vida ya no es el yo, sino Él. Con cada renuncia, se abre un nuevo espacio dentro de ti para que Dios more. Es como vaciar un recipiente para que Él lo vuelva a llenar, no con lo que deseas, sino con lo que Él sabe que necesitas. Esta es la parte de la relación con Dios que pocos comparten. Todos aman las promesas, pero no todos soportan el proceso. Hay un dolor sagrado que precede a la revelación. Una noche, oscura antes del amanecer espiritual, es el precio de la intimidad. Cuando Dios quiere usarte, primero te separa. Cuando quiere revelarte, primero te silencia. Y cuando quiere exaltarte, primero te rebaja a un nivel de dependencia total. Es en este punto que el alma se entrega y el corazón se convierte en la morada de su presencia. La disciplina espiritual es el puente que conecta lo natural con lo sobrenatural. Es el ejercicio diario de la fe, la constancia que transforma la oración en relación. La renuncia no es pérdida, es una inversión eterna. El silencio no es ausencia, es preparación. Y la obediencia
es la llave que abre puertas que la fuerza humana jamás podría abrir. La intimidad con Dios se construye paso a paso, decisión tras decisión, hasta que el hábito de estar con Él se vuelve tan natural como respirar. Quienes viven en este nivel de entrega comienzan a ver la vida de otra manera. Las decepciones dejan de ser cargas y se convierten en lecciones. La espera deja de ser un castigo y se convierte en entrenamiento. El corazón comienza a comprender que cada retraso tiene un propósito y que cada aparente retirada es, de hecho, una estrategia divina. Es en esta etapa que la fe deja de ser emoción y se convierte en convicción. La presencia del Todopoderoso ya no es una visita, sino una residencia permanente en tu interior. Pero hay algo que lo cambia todo. Al alcanzar este nivel de intimidad, el enemigo pierde por completo el control. Puede intentarlo, pero no puede romper el vínculo entre Dios y un alma entregada, porque esta alma ha aprendido a vivir bajo la sombra del Todopoderoso y a obedecer incluso cuando no entiende. La obediencia es el lenguaje del amor espiritual. Dios habla a quienes obedecen, confía sus secretos a quienes no discuten su voluntad, sino que la acogen con reverencia. Y lo más hermoso de todo esto es darte cuenta de que esta intimidad incluso transforma el entorno que te rodea. Donde antes había confusión, ahora hay paz. Donde antes había miedo, nace la valentía. Donde antes había desesperación, florece la esperanza. El corazón que habita en este lugar se convierte en un reflejo de la presencia divina, un espejo que revela la luz de Dios al mundo. No es perfección, es entrega. No es fama espiritual, es verdadera profundidad. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay algo poderoso que sucede cuando Dios decide revelar sus secretos a quienes están más cerca de Él. Es en este punto que el viaje espiritual adquiere un nuevo significado, donde la relación deja de ser solo devoción y se transforma en alianza. Es el momento en que el Todopoderoso comienza a confiar misiones, sueños y revelaciones a quienes han aprendido a permanecer en silencio y arrodillarse ante la presencia. Es el comienzo de un nuevo capítulo en el caminar con Dios, uno donde la intimidad se convierte en autoridad. Escríbelo. Eso tiene sentido para mí. Hay momentos en el camino de la fe en que el silencio de Dios parece ensordecedor. Oras, buscas, lloras y aún así no sucede nada, o al menos parece que no sucede. Es como si los cielos se hubieran cerrado, como si Dios se hubiera retirado repentinamente. Pero lo que muchos no comprenden es que este silencio no es ausencia, es estrategia divina. Cuando Dios guarda silencio, no está lejos, te esconde. Y cuando te esconde, es porque te protege. El escondite del Altísimo a menudo parece soledad, pero es un refugio donde el enemigo no tiene acceso. Hay una verdad oculta en este proceso. Dios no te esconde para castigarte, sino para preservarte. Cuando ve algo valioso en ti, no te expone prematuramente. Es como una semilla que necesita ser sembrada para que pueda florecer. La oscuridad de la tierra no es el fin de la semilla, sino el comienzo de una nueva vida. Y también lo es el escondite espiritual. Es el suelo donde se fortalece la fe, donde se forma el corazón, donde se prueba el carácter. El Altísimo te esconde hasta que estés listo para ser revelado. Esconderse suele ser incómodo. Es el lugar donde los planes parecen desmoronarse, donde las oraciones parecen flaquear, donde el tiempo parece detenerse. Pero es en este ambiente silencioso donde Dios obra tras bambalinas en tu historia. Es en este silencio que Él prepara caminos, alinea corazones y crea oportunidades que aún no puedes ver. El silencio de Dios es un escudo camuflado, una barrera invisible entre tú y aquello que aún no está listo para recibirte. Piensen en José. Dios lo ocultó en prisiones e injusticias antes de colocarlo en el palacio. Piensen en Moisés, retenido durante 40 años en el desierto antes de liberar a su pueblo. Piensen en David, olvidado en el campo mientras el profeta ungía a un rey en la casa de su padre. Dios los ocultó, no porque los hubiera rechazado, sino porque estaba preparando el escenario. Decisiones celestiales que requieren silencio. Hay promesas que solo florecen en el momento adecuado, y hay llamadas que requieren anonimato antes de ser expuestas.
El escondite del Altísimo es lo opuesto a la prisa humana. Queremos respuestas inmediatas, pero Dios obra en procesos. Él es el Dios que echa raíces antes de que brote un árbol. Y mientras el mundo observa y piensa que nada sucede, Él actúa profunda, invisible e intencionalmente. El silencio es el lenguaje de la sabiduría divina. Él no habla para confundirte, calla para enseñarte. El silencio es la manera en que Dios te coloca en el centro de su voluntad, sin distracciones, sin ruido, sin interferencias externas. Hay una sutil belleza en estar escondido por Dios. Es un momento en el que Él te enseña a confiar, no en lo que sientes, sino en lo que sabes. Es el momento en el que Él pone a prueba tu fe, no con palabras, sino con una aparente ausencia. Quiere saber si lo amas por quien es, no solo por lo que hace. Y es en este punto que la relación madura. Quienes pasan por este proceso descubren que el silencio de Dios no es un castigo, sino una profunda comunión. Es la preparación para algo más grande de lo que la mente humana puede imaginar. A veces, Dios te esconde de personas, lugares e incluso oportunidades. Lo hace porque sabe que hay cosas que aún no se alinean con tu propósito. Conoce el peso que conlleva tu conexión y, por lo tanto, te mantiene oculto hasta que llegue el momento oportuno. El Todopoderoso te cubre con su sombra para que nada ni nadie pueda interferir en el proceso. Te separa para que el ruido del mundo no robe tu sensibilidad espiritual. Y cuando llegue el momento de la revelación, nadie podrá impedir lo que se ha preparado en secreto. Es curioso cómo los seres humanos temen al silencio. La falta de respuesta nos atemoriza porque nos hace perder el control. Pero eso es precisamente lo que Dios quiere, quitarnos el control y hacernos completamente dependientes de Él. El silencio es la prueba de la confianza. Es allí donde la fe deja de ser teoría y se convierte en práctica. Es allí donde el corazón aprende que estar oculto no significa ser olvidado. La sombra del Todopoderoso es el disfraz perfecto para el amor de Dios. Parece oscuridad, pero es protección. Parece distancia, pero es una presencia disfrazada. Y algo poderoso sucede en este escondite. Mientras te sientes estancado, Dios está cambiando todo a tu alrededor. Mientras crees que estás solo, Él envía ángeles a preparar el camino. Mientras crees que el cielo está en silencio, Él escribe nuevos capítulos de tu historia. Es tras bambalinas del silencio donde suceden las cosas más grandiosas. Revelaciones nacen. El escondite es el útero espiritual donde se forja el propósito antes de nacer al mundo. Hay personas que solo ven el valor de esconderse después de salir de él. Cuando finalmente se revelan, se dan cuenta de que cada lágrima era un ensayo para el milagro, que cada no de Dios era un empujón en la dirección correcta, que cada aparente retraso era, de hecho, la manera en que Dios sincronizaba todo a la perfección. Porque cuando Él decide revelarte, ya nada puede ocultarte. Pero antes de la revelación viene la protección, antes de la luz viene la sombra, antes de la gloria viene el anonimato. El escondite del Altísimo es el mayor acto de amor que un padre puede tener por un hijo. Él no te expone cuando eres inmaduro, porque sabe que la exposición sin preparación te destruye. Él te protege, te esconde, te moldea, y cuando llega el momento oportuno, te revela al mundo, no como alguien frágil, sino como alguien forjado en el fuego de la fe. La preparación secreta siempre precede a la manifestación pública. Por eso el silencio de Dios, por doloroso que parezca, es prueba de que Él sigue obrando. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque entender el silencio de Dios es entender la lógica del cielo, es darse cuenta de que los momentos de aparente inactividad son, de hecho, los períodos de mayor impacto espirituales en la clandestinidad, donde nacen guerreros invisibles, promesas inquebrantables y una fe inquebrantable. Es allí donde nadie ve, donde el Todopoderoso realiza sus obras más extraordinarias. Escríbelo. Yo también estoy en ese viaje. Hay cosas que Dios revela no a quienes lo buscan por simple curiosidad, sino a quienes permanecen fieles en su presencia. La intimidad es el lenguaje del cielo. Es el canal por el que fluyen revelaciones que transforman destinos, sanan heridas y abren caminos donde antes solo había incertidumbre. Por eso la Biblia declara en Amós
3:7. Ciertamente, Él, Señor Dios, no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Esta frase encierra una profunda verdad. Dios no actúa impulsivamente, obra a través de las relaciones. Antes de conmover al mundo, habla con quienes le son queridos. Hay un tipo de conocimiento espiritual que no se puede adquirir mediante la lectura, el estudio ni la teología. Es la sabiduría que proviene de la convivencia, del contacto íntimo con lo divino. La persona íntima de Dios no es quien lo conoce solo de oídas, sino quien camina con Él día tras día, aprendiendo a discernir su toque, su mirada, su silencio. Es en esta relación constante que el Espíritu Santo revela verdades ocultas, instrucciones precisas y secretos inaccesibles para los distraídos. El poder que se revela a quienes nos rodean es diferente. No es ruidoso ni espectacular, es sutil, pero transformador. Dios no confía sus misterios a quienes viven de las apariencias, porque la revelación requiere madurez espiritual. Los revela a quienes han aprendido a obedecer antes incluso de comprender. La obediencia es señal de confianza, y la confianza es el camino a la revelación. Cuando el corazón se convierte en un refugio seguro para su presencia, Dios se siente libre para revelar las profundidades ocultas de su propósito. Tras bambalinas de la fe, quienes tienen intimidad son quienes no necesitan aplausos, sino guía. Buscan la voluntad de Dios más que el reconocimiento humano, y por eso Dios los elige para escuchar lo que otros no escuchan. Cuando alguien vive bajo la sombra del Todopoderoso, comienza a percibir señales que el mundo ignora. Una simple palabra se convierte en respuesta. Un versículo se convierte en un código de revelación. El dolor se convierte en una escuela espiritual, porque quienes viven cerca de la voz de Dios comprenden que nada sucede por casualidad. Como revelaciones, las revelaciones divinas no son solo mensajes proféticos o visiones extraordinarias. A veces, la mayor revelación que alguien puede recibir es comprender el tiempo de Dios, saber cuándo actuar y cuándo esperar, saber cuándo hablar y cuándo callar. Esto es lo que diferencia a los curiosos de los íntimos. Los curiosos buscan respuestas inmediatas, los íntimos buscan el corazón de Dios, y quienes tienen el corazón de Dios poseen una comprensión que el mundo jamás podrá descifrar. La presencia revela, pero también pone a prueba. Antes de confiar secretos, Dios observa tu capacidad para guardar lo que Él te muestra. Él no da sus perlas a quienes las desperdician en el ego o la vanidad espiritual. Hay cosas que Él solo susurra en secreto, y quienes las escuchan comprenden que no deben compartirse, deben guardarse en sus corazones, como María al oír al ángel. El ser más íntimo comprende que el secreto es prueba de confianza y que cada revelación conlleva una carga espiritual de responsabilidad. Dios revela sus planes a quienes viven bajo su sombra, porque solo quienes moran allí comprenden el ritmo del cielo. Es en este ambiente de adoración y quietud que Él comparte sus intenciones, sus caminos e incluso sus misterios futuros. La intimidad es la llave que abre las puertas de lo invisible. Y lo más impresionante es darte cuenta de que cuanto más te acercas a Dios, más te involucra en sus planes, te hace parte de lo que está a punto de hacer. No solo te usa, sino que te confía. Quienes están cerca de Dios no buscan poder, buscan presencia, pero, paradójicamente, es en esta búsqueda de presencia donde se manifiesta el verdadero poder. El poder que proviene de Dios no se expresa en gritos, sino en autoridad silenciosa. No es teatral, es real. Es el tipo de poder que transforma entornos, conmueve corazones, sana heridas invisibles y trae paz donde antes había caos. Este poder no se puede imitar porque surge de la relación, no de la actuación. Hay una mentalidad, una nueva realidad, se forma en quienes transitan este nivel de intimidad. El corazón deja de buscar lo temporal y comienza a desear lo eterno. La mirada se eleva por encima de las circunstancias. El miedo pierde su poder, la duda se disuelve ante la fe, el alma se alinea con el propósito. Y cuando esto sucede, Dios comienza a revelar no solo lo que Él hará, sino también quién eres en Él, porque la mayor revelación que alguien puede recibir es descubrir su verdadera identidad en el corazón de Dios. El ser interior no necesita garantías,
porque confía en la fidelidad del Padre. Entiende que la revelación no llega para satisfacer la curiosidad, sino para fortalecer la misión. Cada secreto divino es una instrucción en la guerra espiritual. Cada palabra revelada es una herramienta de transformación. Por eso Dios habla en privado a quienes quiere usar públicamente. Entrena en secreto para actuar con impacto. Y este impacto no es solo externo, es interno, espiritual y profundo. Quienes permanecen en la presencia reciben una visión ampliada de la vida. Ven más allá de las apariencias, perciben lo espiritual tras lo natural. Y esta percepción lo cambia todo. Cambia las decisiones, cambia las relaciones, incluso cambia nuestra forma de reaccionar ante el sufrimiento. Porque nuestro ser interior comprende que cada dolor es una lección y que cada aparente desviación forma parte del plan. No se desespera por lo que no comprende, porque ha aprendido que el propósito de Dios se revela a su debido tiempo. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay una diferencia entre escuchar acerca de Dios y escuchar su voz. Y esta diferencia cambia por completo tu manera de caminar, orar y decidir. Cuando la revelación llega al corazón, no solo trae entendimiento, sino también dirección. Y es en este punto que el viaje espiritual se transforma en un camino de poder y sabiduría, donde el cielo y la tierra parecen encontrarse en tu interior. Comenta aquí, eso tiene sentido para mí. Al examinar las páginas de la Biblia, encontramos algo que va mucho más allá de los relatos antiguos. Observamos un patrón espiritual, una verdad que se repite a lo largo de generaciones. Dios siempre ha revelado sus secretos y derramado su poder sobre quienes eligieron morar en su presencia, no solo buscarlo fugazmente. Cada hombre y mujer que marcó la historia de la fe tuvo una característica común: la intimidad. No vivían de apariencias, no dependían de las emociones, vivían de la relación. Comprendieron el valor de estar en el lugar secreto, de permanecer donde la voz de Dios no solo se escucha, sino que se siente. Moisés es uno de los ejemplos más contundentes de esta profunda comunión. Mientras el pueblo de Israel esperaba afuera, ansioso de señales, Moisés subió al monte para encontrarse con Dios cara a cara. No tenía prisa. Permaneció allí días enteros, en silencio, escuchando instrucciones, siendo transformado por la gloria divina. La Biblia dice que su rostro resplandeció después de estos encuentros, no porque buscara resplandor, sino porque quienes habitan en la presencia llevan el reflejo de esa presencia. El resplandor de Moisés era el testimonio visible de un corazón que había aprendido el secreto de la permanencia. Lo que otros buscaban en milagros, él lo recibió en revelaciones. David, por otro lado, nos muestra una intimidad diferente, no la de una montaña, sino la del corazón. No era perfecto, cometió errores, cayó y lloró, pero con cada caída regresaba al mismo lugar, la presencia de Dios. Sabía que no había refugio más seguro. Mientras los hombres veían a un guerrero, Dios veía a un adorador. Mientras el pueblo aplaudía sus victorias, el Todopoderoso valoraba sus lágrimas. La diferencia de David residía en su disposición a abrir su corazón, a hablar con Dios como se habla con un amigo, sin máscaras, sin formalismos. Por eso se le llamó un hombre conforme al corazón de Dios. No solo conocía el poder de Dios, sino también el corazón mismo del Creador. Daniel nos enseña sobre la fidelidad en medio de la adversidad. Él habitó en la presencia de Dios, incluso rodeado por un imperio pagano. Cuando el decreto real prohibió la oración, Daniel permaneció impávido, abrió las ventanas, se arrodilló y oró como siempre, 3 veces al día, mirando hacia Jerusalén. Oraba no por costumbre, sino por convicción. Sabía que su fuerza no residía en su posición, sino en su comunión. Y fue precisamente esta intimidad la que lo sostuvo en el foso de los leones. Porque quienes habitan en la presencia de Dios nunca están solos, incluso cuando el mundo intenta devorarlos. Cada uno experimentó diferentes dimensiones de la presencia divina. Moisés experimentó la gloria que transforma. David experimentó el amor que restaura. Y Daniel experimentó la fidelidad que libera. Ninguno de ellos buscaba solo milagros, buscaban al Dios de los milagros. No solo les interesaban las bendiciones, buscaban la conexión, y es en esta conexión que ocurre la revelación.
Es allí donde lo natural se inclina ante lo sobrenatural. Estas historias no están en las Escrituras simplemente para inspirar, están ahí para instruir. Nos recuerdan que la presencia de Dios no es un privilegio para unos pocos, sino una invitación a todos los que tienen el valor de permanecer. Moisés, David y Daniel tenían algo en común. Todos fueron probados, y a través de cada prueba, eligieron permanecer en el escondite del Altísimo. Aunque muchos se rinden al llegar el silencio, ellos permanecieron. Y eso es lo que distingue a los visitantes de los habitantes, la constancia. Moisés pudo haberse quedado con el pueblo, David pudo haberse dado por vencido tras sus fracasos, y Daniel pudo haberse adaptado al sistema babilónico, pero ninguno de ellos negoció su presencia. Cada uno comprendió que el verdadero poder no reside en ser visto, sino en ser conocido por Dios. Sabían que lo que se construye en secreto es lo que se sostiene en público, y eso es precisamente lo que falta en muchos hoy en día. Personas que prefieren el brillo del escenario a la calidez de la presencia. Pero sus allegados lo saben. El secreto no está en ser notado, sino en ser transformado. Estos hombres experimentaron lo que muchos solo sueñan, una comunión que trasciende la lógica. Y lo más impresionante es que Dios los usó a todos de maneras completamente diferentes, porque la intimidad nunca es estandarizada, es personalizada. Dios se revela a cada persona de manera única. Con Moisés habló en el monte, con David en el campo, con Daniel en el exilio. 3 escenarios diferentes, un mismo principio. Quienes moran en la presencia del Altísimo llevan el sello de lo sobrenatural. Lo que une a estos ejemplos es lo mismo que nos enseña el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Moisés, David y Daniel permanecieron en paz y, por lo tanto, descansaron. Descubrieron que la verdadera paz no proviene de la ausencia de guerra, sino de la certeza de que Dios está presente en medio de ella. Esta es la verdad oculta de presencia. No solo nos libera de los peligros visibles, sino también de los invisibles. Moldea nuestra mentalidad, cambia nuestras reacciones, fortalece nuestra fe y nos prepara para cumplir propósitos mayores. Estas historias revelan un patrón espiritual que se repite hasta el día de hoy. Dios sigue eligiendo a quienes deciden quedarse, incluso cuando el mundo ofrece distracciones y atajos. Sigue confiando misiones a quienes cultivan la intimidad, no la fama. Y el poder que fluye de esta comunión no se puede enseñar, solo se puede experimentar, porque quienes viven en este nivel de relación con Dios comprenden que la mayor recompensa no es la respuesta a la oración, sino la presencia misma que la acompaña. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay algo que conecta misteriosamente todos estos testimonios. Todos descubrieron que morar en la presencia del Todopoderoso no es una experiencia mística distante, sino un estilo de vida. Es una decisión diaria que cambia el rumbo del alma y forja el destino. Y comprender esto es lo que separa a quienes simplemente creen de quienes verdaderamente conocen el corazón de Dios. Comenta aquí: yo también estoy en ese viaje. La autoridad espiritual no se gana con títulos, cargos ni discursos, sino con presencia. Es algo que no se enseña en los libros ni se hereda por tradición. Es otorgada por Dios a quienes eligen vivir bajo su sombra. La autoridad celestial es invisible, pero perceptible. Quienes la ejercen no necesitan demostrar nada, porque incluso el enemigo la reconoce. Esta autoridad no es ruidosa, es silenciosa. No se impone por la fuerza, sino por convicción. Es el tipo de poder que transforma el ambiente, que trae paz en medio del caos, que hace retroceder al mal incluso antes de que se pronuncie una palabra. Cuando alguien vive bajo la sombra del Altísimo, el mundo espiritual reacciona de manera diferente. La oscuridad percibe, el enemigo siente. Es como si una luz permanente los acompañara, no por mérito propio, sino porque la presencia de Dios los acompaña. Esta es la diferencia entre quienes solo hablan de Dios y quienes caminan con Él. Los primeros intentan convencer, los segundos simplemente se manifiestan, y esta manifestación no proviene del conocimiento intelectual, sino de la intimidad. La presencia es el secreto de la autoridad. La autoridad espiritual es cuando el cielo te respalda.
Cuando hablas y el mundo invisible responde, cuando la oración deja de ser una repetición y se convierte en un decreto, cuando el simple hecho de levantar las manos hace retroceder al enemigo, no por quién eres, sino por quién está contigo. Es un reflejo de vivir con el Todopoderoso. Moisés tenía esta autoridad. Cuando bajó de la montaña, el pueblo no podía mirarlo, porque su rostro reflejaba gloria. David tenía esta autoridad. Cuando se enfrentó a Goliat, lo derrotó no con una espada, sino con la confianza de quien conoce al Dios de la batalla. Daniel tenía esta autoridad. Incluso rodeado por un imperio corrupto, se mantuvo íntegro, y su influencia se extendió a los reyes. Esta es la autoridad que no se puede comprar ni imitar. Es el resultado de una vida escondida en Dios. Es fruto de la constancia, la fidelidad y la pureza de corazón. Muchos buscan el poder, pero el poder sin presencia es vacío. Dios no unge a quienes buscan un escenario, unge a quienes buscan discreción. La autoridad nace donde muere el orgullo. Es en la humildad que el cielo reconoce al siervo y lo transforma en un instrumento. Y cuanto más nos acercamos a la presencia, más comprendemos que la autoridad no es dominio sobre las personas, sino dominio sobre el mal, el miedo y las propias debilidades. Un verdadero líder espiritual es aquel que se inclina ante Dios antes de presentarse ante los hombres. Sabe que el poder que posee no proviene de él, sino del trono. Por eso Jesús, aun siendo el Hijo de Dios, se retiraba constantemente a orar. Nos mostró que la fuerza de quienes están llenos del Espíritu no reside en la exposición, sino en la comunión. Cuando pasas tiempo con Dios, algo cambia en tu interior. Tu voz cobra fuerza. Tu presencia transforma los entornos. Esto es la autoridad espiritual, la evidencia de que el cielo confía en ti porque tú confías en el cielo. Pero esta autoridad no es solo una recompensa, también es una responsabilidad. Cuanto más te revela Dios, más te exige. Cuanto más te confía, más te llama a la santidad. Es el tipo de poder que solo permanece en quienes han aprendido a vivir con humildad. El orgullo borra la presencia, pero la obediencia la multiplica. La autoridad se mantiene por el carácter. A Dios no le impresionan los dones, sino que le agradan los corazones moldeables. Hay una verdad oculta acerca de esta autoridad. No se manifiesta para ostentar poder, sino para cumplir un propósito. Dios unge a las personas para liberar, sanar, restaurar, enseñar y consolar. No da autoridad para ser admirada, sino para ser útil. La autoridad espiritual es el reflejo de un corazón dispuesto a ser un canal de lo sobrenatural. Cuando alguien vive bajo la sombra del Todopoderoso, se convierte en una extensión de la voluntad divina en la tierra. Lo que dice impacta porque no proviene del ego, sino del Espíritu. Quienes habitan en la presencia aprenden que la autoridad celestial no se mide por el reconocimiento terrenal. Hay personas anónimas en el mundo a quienes el infierno conoce por su nombre. Hay hombres y mujeres silenciosos que se arrodillan y hacen temblar al enemigo. Esto es autoridad. No hay aplausos, pero hay poder. No hay protagonismo, pero hay unción. El cielo no necesita un escenario para actuar, solo necesita un corazón rendido. Cuando la presencia es constante, el mundo espiritual obedece, no porque tema al hombre, sino porque respeta al Dios que mora en nosotros. Por eso Jesús dijo que una sola palabra bastaba para que el mal se alejara. Habló con autoridad porque vivía en unidad con el Padre. Y esta es la clave. La autoridad espiritual es un reflejo del pacto. Cuando hay comunión, hay poder. Cuando hay entrega, hay apoyo. Cuando hay intimidad, hay resultados. Quienes caminan a este nivel comprenden que no necesitan demostrar nada a nadie. La autoridad espiritual no se defiende, se manifiesta. Es la respuesta natural de quienes viven conectados al trono. Las palabras se convierten en instrumentos, los gestos en oraciones y toda su vida en un testimonio vivo de la realidad de Dios. Esta es la fuerza de quienes habitan en la presencia. No solo hablan de fe, la llevan consigo, y su impacto trasciende las fronteras humanas. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay algo aún mayor detrás de esta autoridad. ¿Cómo se multiplica cuando el corazón permanece centrado en la voluntad de Dios? Aquí es donde el camino espiritual deja de ser solo poder
y se convierte en un legado. La verdadera autoridad no termina con quien la recibe, fluye, transforma, inspira y da fruto eterno. Comenta aquí, eso tiene sentido para mí. Habitar en la presencia de Dios hoy es una decisión consciente en un mundo que clama por distracciones. Es decidir cada día construir en uno mismo un espacio de encuentro, donde el ruido del mundo no pueda penetrar. Mucha gente cree que la presencia del Todopoderoso se limita a templos o momentos de oración colectiva, pero la verdad es que cualquier persona dispuesta a entregarse verdaderamente puede acceder al escondite de Dios en cualquier momento y lugar. Habitar es diferente a visitar. Visitar es buscar a Dios cuando hay necesidad. Habitar es vivir con Él constantemente. Es una mentalidad de permanencia, una decisión de relación, no un ritual esporádico. El camino para vivir los secretos del Altísimo es sencillo, pero profundo. Comienza con oración constante. No es una oración apresurada, dicha solo para tranquilizar la conciencia, sino una conversación sincera con el Creador, como quien habla con un amigo cercano. Orar es abrir el corazón, exponer las debilidades, agradecer las pequeñas victorias e incluso confesar lo que no se tiene el valor de decir a nadie. La oración es el oxígeno del alma. Cuando se ora con verdad, el Espíritu Santo crea una atmósfera de intimidad tan real que el tiempo ya no importa. El mundo puede estar sumido en el caos, pero en quienes oran hay paz. Otro paso es lectura de la palabra. La Biblia no es un libro cualquiera, es una carta viva. Cada versículo es una ventana abierta al corazón de Dios. Al leerla, algo se mueve en tu interior, porque la palabra está viva y activa. Es allí donde el Espíritu Santo revela direcciones, confronta pensamientos y sana heridas invisibles. Quienes desean morar en la presencia necesitan alimentarse de ella a diario. No se trata de cantidad, sino de calidad. A veces, un solo versículo leído con el corazón abierto tiene más poder que capítulos enteros leídos a toda prisa. Luego viene la adoración íntima, que es el momento en que el alma se entrega por completo. Adorar no es solo cantar, es reconocer quién es Dios, incluso cuando nada parece tener sentido. Es decir, eres bueno, incluso cuando el dolor aún no ha pasado. Es este tipo de adoración la que transforma las atmósferas. Cuando alguien adora en medio de la lucha, el cielo se inclina para escuchar. La adoración es el sonido del corazón interior. Transforma lo ordinario en sagrado. Y cuanto más adoras, más sensible te vuelves a la voz de Dios. Pero también hay un paso que muchos ignoran. El tiempo de silencio vivimos rodeados de ruido, notificaciones, opiniones, miedos, urgencias. El silencio se ha vuelto raro y por eso tan pocos escuchan a Dios con claridad. Él habla suavemente, porque quienes aman no gritan. Dios susurra para ver quién está dispuesto a detenerse y escuchar. Es en el silencio donde el alma descansa y el espíritu se revela. Es en este espacio tranquilo y sin prisas donde empiezas a darte cuenta de que no siempre necesitas preguntar. A veces, simplemente necesitas estar. El silencio es el lenguaje del escondite. Habitar también significa desarrollar sensibilidad al Espíritu Santo, es notar cuando Él te dirige, cuando te corrige, cuando te alerta. Esta sensibilidad se desarrolla en la vida diaria. Cuanto más tiempo pasas con Dios, más fácil es reconocer su voz. Es como dos personas que pasan tanto tiempo juntas que empiezan a entenderse con solo mirarse. Con el Espíritu Santo ocurre exactamente lo mismo. Cuanto más tiempo le dedicas, más natural se vuelve la relación. Y es en esta relación constante que su presencia se convierte en parte de ti, no solo en algo que buscas. Morar en la presencia de Dios requiere decisiones espirituales diarias, no es automático. Es elegir la fe cuando el miedo se acerca, elegir la paz cuando el mundo te provoca, elegir el amor cuando el orgullo quiere triunfar. Son estas pequeñas decisiones, repetidas a diario, las que moldean el carácter y fortalecen el espíritu. Quienes viven así descubren que la presencia de Dios no es solo un refugio en tiempos difíciles, sino un estado mental que acompaña cada paso. Y cuanto más reflexionas, más cambia tu vida desde dentro. Tu mentalidad se transforma,
tus prioridades se reorganizan. Lo que antes generaba ansiedad, ahora genera confianza. Tu corazón aprende a descansar sin rendirse, y tu mirada empieza a ver propósito donde antes veía caos. El Todopoderoso empieza a revelar sus secretos no porque persististe, sino porque perseveraste. Es en este punto que la relación deja de ser una búsqueda y se convierte en comunión. Habitar es un entrenamiento diario de sensibilidad y entrega. Es el viaje del alma que decide vivir en sintonía con el cielo. No significa vivir aislado del mundo, sino vivir con el corazón anclado en Dios, incluso al afrontar las responsabilidades de la vida. Significa trabajar con una mente serena, caminar con el Espíritu en la vida cotidiana, llevando lo sagrado en lo sencillo. Habitar es vivir con la conciencia de que cada momento es una oportunidad para experimentar la presencia. Y quizás este sea el secreto que el salmista quiso revelar en el Salmo 91, que el poder del Altísimo no solo te protege, sino que te transforma. Esconderse no es una escapatoria, es un proceso de refinamiento. Es donde Dios forma guerreros invisibles, fortalece corazones cansados y despierta dones que estaban latentes. Morar es permitirle moldearte en silencio, enseñarte a través de la espera y usarte entre bastidores antes de revelarte públicamente. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque vivir en la presencia de Dios no se trata solo de disciplina espiritual, sino de verdadera conexión. Se trata de comprender que morar en Él significa vivir en armonía con un propósito, ver la vida con ojos eternos y comprender que cada detalle tiene un significado divino. Es en este lugar donde lo ordinario se vuelve extraordinario y el corazón finalmente descubre lo que significa descansar bajo la sombra del Altísimo. Comenta aquí, eso tiene sentido para mí. Dios quiere llevarte a un lugar secreto, donde los ojos humanos no pueden ver y el enemigo no puede entrar. Un lugar donde el ruido del mundo se silencia y el corazón finalmente encuentra paz. Este lugar no está en un templo ni en una montaña lejana, está en su presencia. Es el escondite del Altísimo, el refugio invisible donde el alma se fortalece y se revelan los secretos del cielo. Pero hay un detalle que pocos comprenden. Este lugar no es para quienes simplemente lo visitan, sino para quienes eligen morar. Habitar es más que acercarse a Dios en momentos difíciles, es convertirlo en el centro de todo, es despertar y reconocer su presencia incluso antes de abrir los ojos, es hablar con Él al comenzar el día y seguir hablando con el paso de las horas, es transformar cada respiración en un acto de comunión. Habitar es permanecer, incluso cuando su silencio parezca largo, es no rendirse cuando las respuestas no llegan a tu ritmo, porque quienes habitan comprenden que el tiempo de Dios siempre es perfecto. Dios te llama a esta dimensión más profunda. Quiere sacarte de la superficie de la fe y guiarte a las aguas de la intimidad. Quiere mostrarte lo que se esconde tras la espera, las dificultades y las puertas cerradas. Quiere revelarte la verdad oculta tras cada proceso, porque nada es en vano cuando decides permanecer. Hay cosas que Dios solo revela en silencio. Hay promesas que solo florecen en la espera, y hay victorias que solo se otorgan a quienes deciden permanecer. La presencia de Dios no es un refugio temporal, es una morada eterna, es el lugar donde el miedo pierde fuerza, donde la ansiedad pierde voz, donde el alma aprende a descansar. Cuando moras en este lugar, tu corazón se alinea con el ritmo del cielo. Las emociones ya no controlan tus decisiones y la fe comienza a guiar tus pasos. La paz ya no depende de las circunstancias, porque quienes habitan a la sombra del Todopoderoso llevan el cielo dentro de sí. Hay una transformación, eso sucede en quienes eligen vivir así. Poco a poco, tu perspectiva cambia, las preocupaciones disminuyen, tu espíritu se vuelve más sensible y tu corazón más firme. Empiezas a comprender que morar en la presencia no es solo un refugio del mal, sino una escuela de fe, sabiduría y madurez espiritual. Es allí donde Dios moldea, sana y prepara. Es allí donde el propósito se revela con claridad. Es en este escondite donde lo imposible comienza a volverse natural. Quizás estés pasando por un tiempo de silencio, y este silencio te ha estado molestando.
Pero ¿y si este silencio es precisamente la invitación de Dios al lugar secreto? ¿Y si te llama no para dejarte solo, sino para enseñarte a escuchar el sonido de su voz sin interferencias? El escondite del Altísimo es el territorio donde obra en secreto, y cuando obra en secreto, los resultados siempre son extraordinarios. Lo que parece demora es, de hecho, pulido. Lo que parece ausencia es, de hecho, profundo cuidado. Quienes aprenden a vivir descubren que ninguna tormenta puede destruir a quienes viven bajo la sombra del Altísimo. Puede soplar el viento, puede oscurecerse la noche, pero su presencia permanece como un refugio seguro. Es allí donde el corazón encuentra coraje cuando el miedo intenta dominar. Es allí donde el alma se eleva cuando todo parece desmoronarse. Vivir es permanecer incluso cuando nada parece tener sentido, porque la fe ve lo que los ojos no pueden ver. Y lo más hermoso es que cuanto más tiempo pasas en este lugar, más te asemejas a su dueño. La sexta presencia de Dios te transforma por dentro y por fuera. Cambia tu forma de reaccionar, de hablar, de sentir. Te enseña a amar lo eterno y a soltar lo efímero. Te enseña a escuchar más y a quejarte menos. Te enseña que la mayor victoria no es conquistar el mundo, sino conquistarte a ti mismo. Y todo comienza con una simple decisión: elegir habitar. Dios no busca personas perfectas, busca corazones dispuestos. No te exige que sepas orar con belleza, sino que hables con sinceridad. No te pide que lo entiendas todo, solo que confíes, porque el secreto para morar en Él reside en la entrega. Es cuando dejas de intentar controlar y empiezas a dejar que Dios te guíe. Es entonces cuando la fe se convierte en descanso y la esperanza en certeza. Así que, si este mensaje te llegó, si tu corazón comprendió que Dios te llama a una relación más profunda, deja el orgullo afuera y entra en este escondite. No hay lugar más seguro que la sombra del Altísimo. No hay refugio más verdadero que su presencia. Allí el mundo pierde su peso y el cielo gana espacio dentro de ti. Comenta aquí: quiero morar en la presencia del Altísimo. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en este mensaje te conmovió de una manera especial. Y si este contenido te ayudó a acercarte un poco más a la presencia de Dios, tiene sentido seguir caminando con Él, ¿no? Aprovecha esta oportunidad y suscríbete al canal, no por obligación, sino porque cada video es un nuevo encuentro, una nueva revelación, una conversación sincera sobre la fe y el propósito. Por favor, también dale a me gusta, ya que esto demuestra que este mensaje te ha edificado y ayuda a más personas a encontrar este refugio espiritual con nosotros. Y si llegaste hasta el final, quiero que escribas en los comentarios: estoy contigo hasta el final. De esta manera sabré que eres parte de este viaje y que el Espíritu Santo te está hablando a través de estos mensajes. Y antes de irte, aquí tienes un video que complementa todo lo que hablamos hoy. Haz clic y quédate conmigo. El siguiente mensaje te llevará aún más profundo en este camino de fe y transformación.